Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Finestra Cultural, a otro encuentro, otro episodio de la mano de Auténtica Radio. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen. Bienvenidos a la Finestra Cultural. Este es un espacio, quienes se conectan por primera vez, un espacio dedicado al arte, al crecimiento personal, el cosmos y la expansión de la conciencia. Hablaremos con Pedro Linares, es terapeuta, escritor y además realiza canalizaciones con los ángeles. Vamos a tratar este tema a profundidad, hablaremos de la definición de todo su trabajo como terapeuta, también los acompañamientos que realiza, las sanaciones que realiza canalizando esta energía de los ángeles. Y para hacer como una pequeña introducción, pues todos sabemos que, bueno, que los ángeles están presentes en nuestra vida en todo momento. Sin embargo, en muchas ocasiones llegamos a creer o a pensar que para conectar con ellos de alguna manera debemos tener algún don especial. Quizás hemos tenido la falsa creencia de pensar que hay que tener estos dones especiales o ser vidente o alguna especie de psíquico para poder tener comunicación con ellos. La realidad es que todos podemos de alguna manera canalizar energías angélicas y esta habilidad pues también se ha demostrado a lo largo de los años, del tiempo, de la historia, también a través de diferentes tradiciones, culturas y religiones, que la realidad es que todos podemos hacerlo y que esta habilidad está ligada con nuestra esencia sutil, en nuestras memorias. Pedro, a mí me gustaría saber, para iniciar y para poder entrar un poco en calor y en materia, ¿cómo comienza tu recorrido, ¿no? ¿Cómo empiezas a explorar en este mundo angelical y a descubrir que empiezas a recibir esta serie de mensajes? Ya luego entraremos un poco más a fondo con el tema de las sanaciones energéticas, pero ¿cómo comienza este despertar espiritual, además con unos mensajeros muy potentes? Sí, por supuesto, fíjate, fue muy gracioso porque, o sea, yo soy de mucha introspección, Sí. yo mucha meditación y eso, pero yo nunca me había conectado con los ángeles. Hasta que un día, dentro de una meditación, vi uno y me sorprendió muchísimo porque era demasiado grande y muy luminoso. Y yo nunca había visto un ángel. Entonces, claro, yo me sorprendo porque incluso él tuvo el detalle de escribir su nombre como que si fuera una pantalla de Google. Ajá. Entonces allí pude ver hasta su nombre específico. Y se me mostró él de pie con todo su esplendor y toda su luz, y después me mostró la pantalla de Google escribiendo su nombre, como para que yo lo buscara. Y cuando yo me desperté, porque quedé impactadísimo, porque de una vez empezamos a comunicarnos, y él me dice, a partir de hoy vas a empezar a cumplir tu misión de vida. Y yo dije, wow, pero ¿cuál es mi misión? Porque, claro, yo era un tipo normal que trabajaba en una tienda, hacía mis cosas normales. Claro, y además tú estabas haciendo una meditación sí, normal, tradicional, por decir algo. Bueno, yo soy católico y me gusta mucho orar. Sí. Entonces estaba orando, pero más nada, o sea, y yo no estaba dormido, no estaba somnoliento ni nada, estaba totalmente consciente y despierto. En el sentido de que no me había tomado nada, ningún medicamento para dormir, vamos a decir, para que no
piensen mal, pues. O un tecito, algo no, así. No estaba pendiente de eso. De hecho, era temprano en la mañana, que fue lo que más me impactó, porque esas cosas generalmente pasan de noche, mediante los sueños. Correcto. En este caso no, yo estaba totalmente consciente y estaba orando y salió. Entonces, después de allí, fue impresionante, porque fue como una semana en la cual no paraban de hablar. Entonces, claro, donde yo iba, tenían un mensaje, iban canalizándome detalles incluso de la gente que yo veía pasar. Entonces, claro, recuerdo que en una ocasión incluso yo fui a una clínica y en el momento de que yo estaba esperando a mi mamá para que me fuera a recoger, en la puerta de la clínica, todas las personas que se bajaban, ellos me iban diciendo por qué la persona se había enfermado y si se iban a sanar o no. ¿Escuchabas las voces? Sí, escuchaba las voces. Es como escuchar a una persona. Es totalmente igual que escuchar a una persona. Solamente que después, con el tránsito de los años, pues te acostumbras a eso y lo haces de manera natural, pues. Cuando se presentó esa primera señal, ¿qué nombre te escribieron? Casiel, con doble S. ¿Ok? Es el mismo que Jofiel, el arcángel Jofiel, que es el arcángel de los días lunes, ¿ok? Sí. Su rayo es el amarillo y todo, pero ese es su nombre original. O sea, él me puso Casiel, él no me puso Jofiel. Eso, digamos, que Jofiel es el nombre comercial que utilizan para ponerle a él. Sí, el más conocido, digamos. Y cuando te hablan de esta misión, ¿cómo lo digieres tú? Que no es fácil, ¿no? También poder comentarlo, poder hablarlo. Bueno, vienes de una familia muy católica, entiendo también, y quizás pueda ser bastante natural poder hablar de estos temas, pero decir, estoy escuchando voces, me están diciendo cosas. ¿Cómo es la reacción en ese momento? ¿Hace cuántos años sucedió esto, Fíjate, Pedro? Yo tengo, como tal, consciente de mi don, 10 años, ¿ok? Pero yo de pequeño, cuando tenía como 8 años, yo escuchaba ya las voces, pero no era consciente de que eso fuera el don, ¿ok? Claro. Entonces, claro, en el momento que él se conecta conmigo y me empieza a explicar todo el proceso de por qué yo vine a prestar ese servicio, me explicaron que desde pequeñito tenía, pero que no lo hacía consciente. De hecho, yo cuando empecé a escuchar las voces, que tenía como 15 años más o menos, yo dije, yo tengo que ir a ver qué es esto, porque yo no entiendo esto. Entonces, nada, tuve la suerte de que conseguí un médico amigo que era psicólogo y psiquiatra, y él me dijo, mira, yo no sé exactamente qué es, pero tú médicamente no tienes nada. Cosa que yo explico en el libro, para yo darme cuenta que yo no estaba loco, pues, que no tenía ninguna patología mental. Entonces, claro, desde allí hasta el momento que realmente me anuncian la misión, pasaron unos años, pero yo lo tomé como parte de mi intuición, parte de lo que yo tenía como habilidad. No lo tomé como un don, ni lo había practicado como función de mi servicio, pues. Este mensaje de esta misión se establece con claridad desde el principio. ¿Y cuál es? Porque explorando un poco acerca del tema de los ángeles, también, bueno, desde el nombre como tal, ángel, que proviene del griego mensajero, ¿cuál es el mensaje que te dan? ¿Cuál es la primera misión? ¿Lo podemos Bueno, dejar? La primera misión es ayudar a sanar las emociones de las personas por medio de la canalización. En un primer momento fue así. Bien, amigos, estamos de vuelta en la Finestra Cultural. Seguimos conversando con Pedro Linares, terapeuta, escritor, canalizador de ángeles. Escribió recientemente el libro Los Ángeles y el Espíritu, donde habla un poco también sobre su viaje personal e incluso su experiencia con
con pacientes, que ya entraremos un poco más en detalle. Yo desde ya les digo que pueden adquirirlo a través de Amazon, así que pueden buscarlo con su nombre, Pedro Linares, y Los Ángeles y el Espíritu. Pedro, en el segmento anterior conversábamos acerca de ese mensaje o ese primer mensaje que tú recibes cuando ya identificas que estas voces que se comunican contigo es una canalización de ángeles. Este primer mensaje relacionado con que serás un puente para sanar las emociones de otras personas. ¿Cómo es ese primer inicio, esa experiencia? Mira, en un principio, pues ellos al segundo día de yo ya recibir como el mensaje, el primer mensaje de yo poder hacer esto, lo que hicieron fue preguntarme si yo quería recibirlo. Porque ellos no dan ningún don si tú no lo quieres recibir. O sea, eso está dentro del libre albedrío. De repente tú vienes a hacer una misión, pero no te sientes listo. Entonces, en ese caso, pues dices que sí o que no, dependiendo. Yo dije que sí. Y desde ahí ha sido todo un viaje de trabajo con las personas, las emociones, cómo ellos canalizan, que es una cosa impresionante, porque por lo menos ahorita yo siento que las canalizaciones cada vez se perfeccionan más. Vale. Porque anteriormente era mucho de conexión energética y yo tenía quizás que tener a la gente presente y ahorita no. Ahorita con las sesiones pueden ser a distancia, igualmente dentro de la misma sesión, cuando estamos haciendo las sesiones comunes, llegan los mensajes directamente a mi mente de cosas que ni siquiera yo sabía. Eso quiere decir que son ellos las que las ponen en mi mente. O sea, sí, que terminan usando mi cuerpo mi mente para comunicarse. Para poder comunicarse. Bueno, yo creo que eso también en diferentes áreas o canalizaciones está ahora como muy a flor de piel, por decir algo, la Tierra, el planeta en general, la dimensión, todo el tema sensorial y está como muy a la mano, ¿no? Es decir, que si estás realmente conectado con todos estos dones y tienes la sensibilidad y la canalización para poder llevar el mensaje, es muy potente. Por eso pues lo resalto por el hecho de que mencionas lo de la distancia. Es como está todo muy abierto, muy transparente, que el que no lo vea es porque no quiere, pero está todo muy a la mano, por lo menos en ese grado de espiritualidad. No, eso que tú dices es muy importante porque todos podemos canalizar, solamente tenemos que abrirnos a poder recibir esos mensajes. Y de hecho, yo hago 3 tipos de canalización. La canalización a distancia, que generalmente es sanación a distancia. Vale. ¿Cómo va esta? ¿Cómo explícala? Ves, dentro de mis habilidades psíquicas, vamos a llamar, porque no son habilidades naturales, pues yo te puedo de repente pedir una foto para ver en qué condición está tu campo energético. Vale. ¿Okay? Y en base a eso, pues a mí me va llegando canalización. Y entonces es un trabajo de repente a distancia donde yo puedo servir de puente para que la persona reciba lo que necesita recibir. Otro tipo de canalización, que es la canalización escrita, que recibes el mensaje y lo vas escribiendo, tal cual como el libro. Como el libro. El libro está totalmente canalizado. Yo no puse allí una letra que no me fuera entregada. Yo lo que hice fue como tomar el dictado y ya no hubo más intermedio. Te comenté que me habías recordado mucho al curso de milagros, que también había sido una canalización. Sí, muy bello, muy bello. Yo tuve la oportunidad de conocer el curso de milagros, una amiga que me invitó y de verdad me gustó bastante. Esta segunda canalización, perdona que me fui por otro lado, la canalización escrita que me estabas comentando, y luego la tercera.
Luego son las cuestiones que puedes escuchar, las canalizaciones audibles, que son las que yo más percibo, porque yo los escucho. ¿Ok? Entonces tenemos ese 3 tipos de sanación. También el hecho de que, por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo al campo energético, hay muchas emociones que se quedan atascadas en partes del cuerpo específicas. Así es. Por lo menos yo recuerdo que en una sanación yo le estaba tratando a la paciente y la paciente vino con dolor de cabeza. Y me decía, no, pero es que tengo mucho estrés y por eso me duele la cabeza. Entonces cuando yo empiezo a hacerle la sanación, casi él justamente me dice, el estrés no existe. El cerebro tiene una función eléctrica que se aumenta con la continuidad del pensamiento y el efecto del cortisol al momento de estar muy estresado. Y eso es lo que a ustedes lo llaman estrés, pero el estrés no existe. Entonces hazle la sanación, limpia el área, porque es como un aplanamiento del campo energético. Entonces, cuando la energía se acumula en cualquier parte del cuerpo, uno lo que hace es retirar el exceso de energía para que el campo energético vuelva a quedar en su condición natural, y entonces ya mejora la condición que tenga la persona. Cuando realizas alguna sesión presencial de sanación energética, que tienes a la persona allí, su cuerpo, es decir, ¿sientes la presencia de estos ángeles en ese proceso de sanación, como quien está en un quirófano médico? ¿Cómo es esa experiencia presencial? Totalmente. Ellos tienen como señales específicas corporales que yo pedí, tanto para saber a quién tratar y a quién no, porque una cosa es tratar a alguien que no quiera recibir la sanación. Tengo también testimonios de gente cercana que ha vivido experiencias similares, entonces por eso te lo pregunto, porque desde el punto de vista del canalizador quisiera saber cómo se vive esa experiencia de escuchar como un médico, ¿no? Un médico espiritual, escuchar que te van diciendo cómo puedes de alguna manera ayudar y sanar a otra persona. Claro. ¿Cómo es recibida esa información y además cómo la transmites? Yo generalmente trato de ser muy cuidadoso cuando se transmite la información, porque hay detalles que quizás en ese momento son parte del aprendizaje de la persona y no se deben dar, ¿ok? Vale. En el momento de que la persona esté lista para recibir esa información, pues será entregada durante las sesiones, ¿ok? Porque a veces no es tan sencillo dar ciertos detalles, porque uno como ser humano también tiene que decir, desarrollas empatía con el paciente y hay informaciones fuertes que quizás no son fáciles de transmitir, entonces yo pregunto si tengo que transmitirla o no tengo que transmitirla. Claro. Y si no, bueno, a medida que voy avanzando, pues voy soltando información que quizás en un primer momento no podía. ¿Ves? ¿Y existe algún tipo de recomendaciones que ellos de alguna manera transmitan? Es decir, esta persona debe realizar algún tipo de, no sé, cambio en su estilo de vida, por ejemplo, en la alimentación o en su cotidiano. ¿Esto sucede? Sí, pero muy poco. Es más enfocado a lo que se hace luego, que sería lo de la reprogramación, que yo lo aprendí fue después. ¿Vale? Cuando yo tenía ya 5 años haciendo canalizaciones, empecé a investigar sobre física cuántica, ¿okay? Y lo empecé a aplicar para mí. Yo no tenía mucha fe en cuanto a las meditaciones de ese tipo de cosas, porque yo soy demasiado como que mira, esto funciona y esto no. Claro, tienes que comprobar también. Exactamente, yo no puedo ofrecer algo que yo no haya probado en mí para saber que funciona. Entonces, claro, en el momento de hacer cambios es diferente, porque hay muchos cambios que son inconscientes, que la gente tiene que generarlos
poco a poco. Pero eso implica toda una reprogramación de inconsciente, porque hay, por lo menos, las circunstancias de las depresiones. Sí. La gente no se da cuenta y hay situaciones orgánicas que generan la depresión. Después de que uno empieza a querer cambiar un patrón, por ejemplo, por decirte el ejemplo que te había mencionado, estoy deprimido. Sí. Y me despierto y me pongo a ver Instagram y me pongo a comparar mi vida con la vida de otro, ¿ok? Y hago todos los días lo mismo. Eso va creando un patrón de inconformidad conmigo mismo. Eso condiciona mi cerebro a una reacción química que no me va a permitir salir de la depresión a menos de que yo haga un corte y empiece a generar un cambio. Una nueva programación. Claro, porque si no, el cerebro y todo el cuerpo va a generar un condicionamiento hacia eso. Y por eso es que tú ves personas que pasan años con condiciones clínicas que no logran salir de ellas porque a nivel de su cerebro están todo el tiempo generando la misma química en su cuerpo. ¿Ok? ¿Y cómo realizas este proceso de reprogramación luego de que tienes estos encuentros de sanación? Bueno, primeramente yo esté donde está la persona presente, le hago una canalización de los ángeles conmigo para que ellos me den información de cómo ayudar, ¿ok? Así es. Eso como primer punto. Como segundo punto, entonces se le enseña a la persona a generar lo que son los estados alterados de conciencia, que son los estados que son ejercicios de observación. A nosotros nos enseñan a sentir y a reaccionar, pero no a observar. Entonces, estos estados alterados de conciencia que se hacen por medio de meditación generan un condicionamiento en el cual tu energía del campo electromagnético, o lo que llaman el aura, se unifica con la energía de todo lo creado. Porque ellos dicen que por medio de la respiración tú estimulas, o sea, todo lo que hay, todo lo que existe y todo el aire que tú respiras está lleno de energía creadora. Entonces, al momento de tú generar respiración de los músculos intrínsecos, generas una reacción a nivel químico de tu glándula pineal, porque empujas el líquido encefalorraquídeo a tu cerebro y eso activa tu glándula pineal. Se activa lo que es el neurocórtex, que te ayuda a procesar la información, y esa información luego pasa al cerebro límbico, que es el cerebro donde están las emociones y los sentimientos. Y desde allí pasa al cerebelo, que es donde se automatiza la información. Entonces, lo primero que se hace es hacer un patrón de futuro, ¿ok? Programar la vida que yo quiero. Cómo yo quiero mi vida, cuáles son mis necesidades, y vemos allí que realmente tú deseas cambiar, ¿ok? Otra cosa muy importante que sería el segundo paso, empezar a cambiar los patrones del habla interna, ¿ok? Que son importantísimos, porque si tú no cambias el cómo te comunicas, te comunicas tanto contigo como con los demás, tu cerebro va a seguir haciendo lo mismo y la vida va a seguir siendo igual. Hasta que tú hagas ese cambio, nada va a cambiar. Entonces, perdona la interrupción, Pedro, y además que justamente en ese punto es un punto tan delicado y tan importante, porque normalmente solemos decir cosas maravillosas al otro si se encuentra en un momento difícil, pero a nosotros mismos nos damos siempre muy duro. Siempre nos decimos cosas tan fuertes, somos implacables con nosotros mismos. Entonces, romper con ese patrón, ya sea porque es un patrón heredado o porque lo he adquirido, es de las cosas más difíciles, y te lo digo por experiencia propia. Nos hacemos muchísimo daño, somos autodestructivos cuando nos decidimos hacerlo, totalmente. Me estabas hablando del segundo paso, de este paso en cuanto a ese cambio de chip de lo que nos decimos, y luego hay otro paso. Sí, el otro paso sería pues ya la integración, de que tú aprendas a integrar tu energía con la energía del campo.
Entonces, hay una cosa que se llama línea de tiempo, que es lo que te va a permitir materializar de la energía a la materia el resultado que tú estás buscando. Para que escuchen y hagan un recuento de toda la entrevista y escuchen los pasos a seguir de este proceso de sanación. Luego de hacer esa transformación, de cambio de chip, del yo en el que me quiero convertir y de poder aprender a decirnos cosas bonitas para poder cambiar, ¿cuál sería el siguiente proceso, Pedro? No, el siguiente proceso es seguir trabajando para que esos 3 partes del cerebro automaticen lo que tú estás integrando como información. O sea, tú haces un patrón como que si fuera una meditación donde tú te estás imaginando, estás sintiendo, estás percibiendo, incluso llegas a agradecer lo que ya estás manifestando. Y como el cerebro no distingue lo que es verdad o es mentira a nivel neuroquímico, lo toma como una cosa cierta. Entonces se va creando ese patrón y, como te decía, lo que son las líneas de tiempo, que eso es física pura, va aplicándose en tu ser, porque una cosa es querer cambiar y otra cosa es querer cambiar el estado del ser que abarca todo lo que yo soy. Y entonces empieza un cambio completísimo. Claro, todo va a depender de la disciplina de la persona. Yo lo único que pido, trabajo. Mientras más tú lo puedas practicar, pues va a ser más automático para tu cerebro y vas a entrar en esa realidad. Claro, la práctica que hace al maestro, definitivamente. Eso que comentaste de lo de que el cerebro no distingue, totalmente cierto, además que es así. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, la música que escuchamos, el entorno que nos rodea, con que nos alimentamos visualmente y auditivamente. Es tan importante para lo que queremos hacer en este momento y en lo que nos queremos convertir. La participación de los ángeles en este proceso de reprogramación y transformación de alguna persona, por ejemplo, estás realizando un proceso de sanación y tú ya sabes desde el punto de vista de reprogramación que esta persona está cumpliendo con una serie de patrones que debe modificar para poder cambiar, para poder crecer y transformarse. Y que no es un proceso fácil porque ya sabemos que mirar para adentro es doloroso, es un trabajo importante. Claro, es complicado, pero sí se puede. Claro que se puede. Pero bueno, que es así, que no es aplicar un botón y dar play como todo el mundo está acostumbrado a solucionarlo ahora todo con un botón. No, eso no existe. Así no es. Los cambios verdaderos no existen así, de esa manera. De esa manera no. ¿Y cuál en ese proceso la participación de los ángeles cuando estás realizando un recorrido de este tipo? Mira, es importantísima porque yo trabajo mucho con el ángel custodio, que es el ángel que viene con nosotros al momento de nacer, y con el arcángel Miguel, que no es nada más el que protege a la persona, sino el que hace que el propósito de la persona se cumpla. Entonces, siempre se pide que lo que estés manifestando no venga de tu ego, sino que venga de un deseo puro para que ellos puedan ayudarte a manifestarlo. Y como te dije, por medio de la respiración, cuando tú entras en estas meditaciones y tú estás respirando, ya estás absorbiendo energía creadora que viene del universo. Entonces, ya en ese momento ellos van a empezar a participar en todo el proceso. Pedro, ¿podemos saber cuál es este ángel que nos acompaña? Ahora que mencionaste, ¿cuál es este ángel que nos acompañó al nacer? ¿Podemos conocer, cómo sabemos cuál es el ángel que nos protege o nuestro ángel de la guarda? Fíjate, es un proceso muy interesante porque por lo menos a lo que a mí concierne, es un proceso muy privado. ¿Ya? Tú tienes que empezar a contactarte con él y él pedirle que te dé el nombre, porque eso de que yo te diga el nombre, eso no va a pasar, porque eso es un proceso personal, de una relación personal entre tú y tu ángel. El custodio es igual. El ángel custodio, mientras más te pongas la camisa, mientras más ejercites tu conexión con él,
él te va a hacer más presente y va a ser más fácil que contacte contigo y te diga cómo se llama, si necesitas alguna ayuda, él te va a decir, ¿ok? Eso se puede hacer. Como tú decías hace un momento, todos podemos. Yo me gusta pensar que yo enseño a la gente cómo hacerlo, pero cada quien puede hacerlo, ¿ok? ¿Cómo pueden representarse este tipo de manifestaciones o cómo pueden comunicarse con nosotros para estar generalmente cuando uno está metido en meditación, metido en oración, porque sería imposible negarlo, entonces uno puede entrar a la sensibilidad espiritual y desarrollar los ojos espirituales, lo que llamamos los ojos espirituales, que te permiten ver un poco más allá de los ojos terrenales. Entonces, por medio de meditación puedes empezar a contactar con él. Hay muchas meditaciones, de hecho yo tengo las mías, pero claro, cada quien es un proceso distinto. Yo no puedo decirte, por lo menos si tú quieres aprender a canalizar, yo no te puedo decir que tú vas a tener las mismas sensaciones ni la misma forma de percibir que tengo yo, porque quizás tu don sea distinto al mío. Así como hay personas que tienen visualizaciones en sueños, hay personas que tienen evidencia, otros tenemos otro tipo de dones, y así cada quien según su propósito y lo que necesite aprender y cumplir. A mí me encantaría que en otra oportunidad, cuando estés de nuevo con nosotros en la Finestra, hablemos de cada ángel, poder conocerlos un poco, acerca de la misión de cada uno, todo lo que comentaste al principio de los colores también. Nos queda ya poco tiempo, pero a mí me gustaría saber si tú, que tienes ahí una relación directa con ellos, una amistad ahí ya más personal, que nos comentaras si es cierto esto todo, pero que se suele comentar, que de hecho lo dije en la introducción, que tiene que ver con las señales con las que se representan, ¿no? Quizás con alguna pluma, con alguna nube especial, con algún olor, incluso alguna fragancia específica. Estos detalles que si tienes esos ojos del alma despiertos, pues puedes determinar. Sí, ellos escogen cómo comunicarse. Hay miles de maneras, por números, por plumas, por señales, por sueños, como ellos deciden hacerlo. Ellos son los que escogen la forma de hacerlo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Finestra Cultural. Mi amor, muchísimas gracias. Yo quiero recordarles a nuestros oyentes finestreros de Auténtica Radio que pueden también buscar el libro Los Ángeles y el Espíritu de Pedro Linares. Es un libro que habla sobre su viaje personal y su experiencia como canalizador realizando sanaciones a través de los ángeles.